Buenos días. Mañanera. ¿Cómo estás, Muy amigo? bien. Bien, arrancamos grabación, Marco, por favor. Recording in progress. Compañeras y compañeros de La Fuente, muchas gracias por acompañarnos en esta la contramañanera de los lunes con la senadora Kenia López Rabadán. Arrancaríamos, como de costumbre, con una participación de ella y posteriormente daremos lectura al amplio listado de preguntas que nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación. Muchas gracias por sus preguntas. La verdad es que motivan muchísimo a estas contramañaneras. También hay que agradecer de mi parte, por supuesto, a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Ya saben que este Senado de la República es la casa de la oposición. Bienvenidas, bienvenidos todos. Lamentablemente, en Guerrero, tras el paso de Otis, las familias siguen sin un techo donde dormir. Tampoco tienen alimentos ni aguas. Los caminos siguen colapsados, los puentes destruidos, las comunidades incomunicadas y las escuelas sin mobiliario. Los guerrerenses sufren por la negligencia de los gobiernos de Morena. La administración federal es tan desorganizada que ha emitido, tardíamente por cierto, 2 declaratorias de emergencia. Una 5 días después de que el huracán Otis tocara tierras mexicanas y la otra 8 días después. La del jueves pasado, la del 2 de noviembre, declaró la emergencia para 47 municipios de Guerrero y eso permitía que recibieran recursos para enfrentar la devastación provocada por Otis. Sin embargo, al día siguiente de un plumazo, eliminaron a 45 municipios a los que se les debe ayudar. Que este viernes, en pleno puente y en lo oscurito, ya sabemos cómo le gusta a Morena, se le haya negado la posibilidad a los guerrerenses de acceder a apoyos para la reconstrucción, es el rostro más ruin de esta administración. Una vez más, demuestran que no están del lado de quienes más los necesitan. También demuestran que no entienden la urgencia de restablecer los servicios públicos y la infraestructura afectada por el huracán. Por ejemplo, el puente que une a San Miguel Totolapan de Ajuchitlán y la carretera se colapsó por las intensas lluvias y las inundaciones. Sin embargo, ese puente no va a ser reconstruido por los gobiernos municipales y no se tiene un plan por parte del gobierno federal para atenderlos. Estos 45 municipios no van a recibir fondos emergentes ni van a recibir dinero para contratar obras o, por supuesto, reconstruir cada municipio por su parte. Es urgente que se transparente el uso de los recursos destinados tanto para Acapulco como para Coyuca de Benítez. Ya sabemos que en Morena están juntando para el cochinito de Sheinbaum, por lo que le exigimos al gobierno federal que haga público ese recurso. El gobierno de López Obrador, de manera inhumana, ha informado que solamente van a dar 40,000 despensas diarias por la tragedia de Otis. ¿Quién no sabe sumar, señor presidente? ¿No se dan cuenta del número de afectados? Tan solo en Acapulco hay más de 780,000 habitantes. Sumando los habitantes de Acapulco con los de los municipios aledaños, estamos hablando de más de 1,000,000 de mexicanos afectados. Afectados porque, por supuesto, sufrieron el impacto brutal del huracán y la negligencia de Morena. Suponiendo que el presidente no haya mentido hoy en la mañana y entreguen de verdad 40,000 despensas y cada despensa sea para una familia de 5 personas, eso significa que el 80% de los guerrerenses afectados no van a tener una despensa, no tendrán que comer, no tendrán apoyo del gobierno. Esta administración de Morena es canalla e inhumana. En administraciones anteriores se activaba la declaratoria de desastres para que los recursos del Fonden se entregaran a los gobiernos afectados y así atender, por supuesto, pues las devastaciones. Pero en Morena no hay ni Fonden, ni apoyos, ni organización, ni un plan de reconstrucción integral. La insensibilidad de este gobierno ante la tragedia no tiene límites. Desde este Senado
le exijo al gobierno federal que active la declaratoria de emergencia en los 47 municipios de Guerrero afectados por Otis. Exijo la renuncia de la historiadora del arte Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, por su incompetencia y su inacción criminal. Y por supuesto, desde aquí, desde el Senado, le digo al presidente López Obrador que deje de descalificar la marcha ciudadana que viene a esta capital a demandar la falta de atención por parte del gobierno federal de Morena. La alianza Va por la Ciudad de México está más fuerte que nunca. Juntos, PAN, PRI y PRD, construiremos un gobierno que sí le dé a los capitalinos seguridad, transporte y vialidades dignas, pero sobre todo, cero corrupción. Felicidades a las dirigencias de los 3 partidos. A Andrés Ataide, presidente del PAN, a Nora Arias, presidenta del PRD, y a Israel Betanzos, presidente del PRI, porque presentaron el día de ayer el convenio de coalición. Estamos a un paso de sacar a Morena de esta ciudad que tanto necesita renacer. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Gracias, senadora. Arrancamos con Carlos Guzmán, quien le pregunta sobre el proceso para elegir el aspirante del Frente Amplio por México a la jefatura de gobierno. Ya habló con el presidente Marco Cortés sobre sus declaraciones de que sería un hombre el que siglaría para la Ciudad de México, así como si mantiene su aspiración y cuándo se registrará. Muchas gracias. Bueno, decirles que, por supuesto, yo he públicamente levantado la mano. Es necesario que haya candidaturas competitivas, íntegras, fuertes, que permitan que esta gran alianza de partidos, pero sobre todo esta gran alianza ciudadana, pueda llevar a la mejor o a el mejor a dirigir esta maravillosa ciudad. Yo hoy tengo absolutamente claro que si soy yo, le pediré a mis compañeros que me acompañen hasta ganar. Y si es alguien más, por supuesto, lo acompañaré con todo mi esfuerzo, mi inteligencia y todo lo que he construido a lo largo de mi vida. Es claro que hoy lo que se necesita es unión y no división. Gracias, senadora. Pregunta también Carlos Guzmán su opinión sobre la descalificación de la caravana a la Ciudad de México que hizo López Obrador hoy en la mañanera y que exigirá en el Zócalo apoyos para damnificados en Acapulco, así como aprobar una partida especial hoy en la Cámara de Diputados para reconstruir el puerto. Bueno, primero que nada decir que evidentemente se necesitan recursos para que Acapulco renazca. Se necesitan recursos para que ese maravilloso puerto pueda ser un referente nacional e internacional. Y siempre estaré a favor de que los recursos sean gastados en cosas buenas. Hoy es necesario que haya recursos para Acapulco y que deje de haber recursos para los caprichos de López Obrador. En tanto a lo que dijo hoy el presidente sobre la caravana que viene a la Ciudad de México, pues me parece que el presidente López Obrador cada vez se muestra, llamémosle así, incongruente con su propia historia. Fíjense nada más, hoy López Obrador reclama que a esta caravana ciudadana algunos integrantes de partidos estuvieron convocando. Pues no fue el mismo López Obrador que hizo hasta su propio partido político. ¿Cómo se atreve a criticar un movimiento ciudadano? ¿Cómo se atreve a criticar una caravana que viene a exigir, por supuesto, lo que el gobierno no ha dado? Todo mi respaldo a las y los acapulqueños que vengan en esta y en otras caravanas. Todo mi respaldo a Guerrero. Hoy lamentablemente tuvieron el peor huracán de la historia
con la peor alcaldesa, la peor gobernadora y el peor presidente de la República. Por cierto, todos de Morena. Gracias, senadora. Eduardo Ortega le pregunta, tras alcanzar anoche PAN, PRI y PRD un acuerdo de coalición por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿se conoce cuál será el método para elegir al candidato del Frente Amplio o habrá dedazo para que sea Santiago Taboada? Pues mira, acabo, por supuesto, de comentar este maravilloso acuerdo. Es claro que vamos a ganar la Ciudad de México. Es necesario que hagamos una metodología clara, por lo que han informado las dirigencias. Habrá foros, debates, encuestas. Y yo estoy convencida que esta metodología transparente y pública va a permitir llevar a la mejor o a el mejor a las boletas para que los capitalinos por fin ya tengan un gobierno honesto, un gobierno que dé resultados. Llevamos más de un cuarto de siglo con estas administraciones López Obradoristas, más de un cuarto de siglo en donde la ciudad cada vez está más deteriorada. Subirte al metro implica incluso la posibilidad de perder tu vida. Hoy el Frente Amplio por la Ciudad de México va a demostrar que la unión es necesaria, no solamente entre los partidos, sino también y sobre todo entre la ciudadanía para poder detener a estos gobiernos populistas y mortales de Morena. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda 3 preguntas. La primera, ¿no cree que es una indecencia el que López Obrador, Morena y Sheinbaum se nieguen a destinar más recursos del presupuesto para reconstruir Acapulco, pero sí mantienen cantidades millonarias para sus obras faraónicas inservibles? Es decir, prefieren que la gente se muera de hambre en lugar de quitarle recursos a sus obras millonarias para destinarlos a la reconstrucción de Guerrero. ¿Qué opina? Totalmente de acuerdo. Este gobierno es un gobierno canalla, es un gobierno inhumano, es un gobierno que prioriza las necedades de López Obrador por encima de la vida de los mexicanos. Prioriza a Pemex por encima de la vida, de la salud, de la reconstrucción hoy de Acapulco, que prioriza seguirle asignando recursos a una refinería inservible en lugar de asignarle recursos al sistema de salud. Claramente López Obrador pasará a la historia como el presidente más inhumano. Nos tocó una pandemia y no supo salvar la vida de los mexicanos. Nos tocó un huracán y no supo salvar la vida de los guerrerenses. Terrible, terrible este gobierno, pero ya se va. Gracias, senadora. Perdone, quien está ahí con la senadora, ¿me puede ayudar a checar su micrófono? Creo que el pelo está Perdón. exacto. Disculpa. Gracias, perdone, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, ¿qué opina el que se oculta el número de muertos y desaparecidos de manera bochornosa en la tragedia de Guerrero? Además de que el crimen organizado ya se apodera del lugar, aún más que antes con la complicidad del gobierno local y federal. Este gobierno de López Obrador revictimiza. Quiere desaparecer a los desaparecidos en todo el país y quiere disminuir el número de muertes en Acapulco. Solo lo hace pensando en la politiquería. López Obrador debería ocupar su energía, su tiempo y a su gobierno en salvar vidas, en encontrar a las personas, en darles la posibilidad de tener agua, comida, seguridad. Lo que se está viviendo en Acapulco es terrible, porque efectivamente la inseguridad está brutal. No hay gobierno en Acapulco. Es
es sin lugar a dudas, yo diría, una de las peores muestras de administración pública. Si López Obrador, si la gobernadora impresentable y si la alcaldesa brutalmente, yo diría, inhumana, no fueron capaces de hacer nada para prevenirlo, hoy nos estamos dando cuenta que tampoco son capaces de hacer nada para solucionar este problema. Gracias, senadora. También Gerardo Segura le pregunta, ¿qué opina de lo dicho por el expresidente Calderón y Zedillo en relación a López Obrador y su gobierno de mentiras y que llevan al país a la dictadura y pérdida de libertades? Miren, López Obrador cuando era oposición exigía un árbitro fuerte. López Obrador cuando era oposición exigía que los gobiernos dieran resultados ante las tragedias. Hoy que López Obrador es gobierno, no quiere un árbitro fuerte, quiere un árbitro disminuido, y ahí lo estamos viendo en el presupuesto, cómo le están quitando dinero al INE. Tampoco hoy López Obrador, siendo gobierno, es capaz de haber dado una respuesta positiva a las miles de víctimas del huracán. Es claro, pues, que el Obrador se olvidó de sus consignas, se olvidó de su propia historia y hoy claramente vive en el privilegio de Palacio Nacional. Ahí está su vida y ahí están la de su familia y la de todos sus socios, en el privilegio, viviendo como aquello que tanto criticaban. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, por parte de Morena hay varios aspirantes que están realizando diversos eventos en la Ciudad de México. Ya iniciaron las precampañas en la capital del país. ¿Esto no los pone en desventaja, ya que el Frente no ha definido la metodología para quienes aspiran a ser los candidatos de oposición? Yo estoy convencida que cada día hay más capitalinos que quieren un cambio, cada día hay más capitalinos que tienen la esperanza de por fin tener un buen gobierno. Así es que, por supuesto, cada una de las mujeres aspirantes, cada uno de los hombres aspirantes a ese cargo estarán haciendo su mejor esfuerzo. Quienes están en el gobierno estarán haciendo los mejores gobiernos. Yo sigo aquí en el Senado de la República y todos los días trabajo para representar a millones de capitalinos y a millones de mexicanos. Así es que yo creo que lo primero que necesitamos es unirnos, es ponernos de acuerdo, es salir lo más cohesionados posibles entre los partidos y la ciudadanía. Ya vemos que Morena están agarrando del chongo, se están peleando, se están inventando oficios, están en una pugna entre las tribus. Eso que está viviendo Morena no va a pasar en el Frente Amplio por México. Nosotros nos pondremos de acuerdo, pero sobre todo lo haremos de la mano de los capitalinos. Gracias, senadora. También le pregunta a Vero Macías, ¿qué opina de que algunos médicos han salido a manifestarse en contra de la objeción de conciencia que recientemente aprobó la Cámara de Diputados? Afirman que se vulneran sus derechos y se les puede criminalizar por negarse a practicar un aborto. Sí, incluso vi la votación en la Cámara de Origen. Entiendo que nosotros votamos en contra. Vamos a esperar a que llegue aquí como Cámara Revisora al Senado de la República y por supuesto fijaremos una posición. Me parece que es un tema que hay que abordar con especialistas y por supuesto con quienes van a ser los impactados con esta reforma, prioritariamente con los médicos. Gracias, senadora. Félix Muñiz, estás conectado. Félix, tiene la palabra, por favor. Gracias, senadora. Muy buenos días a todos. Pues ahí te voy a hacer varias preguntas, así es que tenme paciencia. Primero, senadora, hace unos días la ministra Piña salió a decir en un comunicado que sí, efectivamente podrían apoyar a los damnificados de Otis con los fideicomisos, pero ¿esto es posible? Había alguna gente que dice que a lo mejor ya la senadora se puso la ministra se puso de rodillas ante el presidente. No sé si, la pregunta sería, no sé si ustedes en lo particular como grupo podrían pedirle una reunión a la ministra y que les explique de qué se trata sí destinar ese recurso
los fideicomisos de los trabajadores, senadora? Bueno, primero que nada decirte, como siempre, que yo respeto y respaldo a la ministra Norma Piña por ser una ministra valiente, inteligente y que siempre ha priorizado a la Constitución y a los mexicanos. Es necesario ver cuál va a ser la propuesta, digamos, en términos formales que van a presentar y desde aquí decirle al presidente de la República, no es lastimando a las autoridades, no es lastimando a los organismos constitucionalmente autónomos, no es lastimando a los demás poderes, como él va a ganar las próximas elecciones. La gente... El otro tema, el otro punto sería, bueno, en esta semana también se define, senadora, el presupuesto de egresos, la ley de egresos, y no hay ningún capítulo que se destine precisamente a los damnificados de Otis. Ya sabemos que va a ser muy difícil que si en las reservas y todo esto incluyan algo. Pasando los días o los meses, ya viene una movilización. ¿Ustedes prevén que exista violencia o que haya represión en contra de los acapulqueños por exigir sus derechos? Bueno, primero que nada decirte, el presidente López Obrador y su gobierno siempre reaccionan mal y tarde. Cuando destruyeron el Fonden, este tenía aproximadamente 10,000 millones de pesos. Por cierto, en el mejor momento, en términos de asignación, el Fonden tenía aproximadamente 30,000 millones de pesos. Hemos llegado a este punto de discusión cuando el presidente de la República tomó la decisión de destruir el Fonden, sabiendo que en México hay terremotos, inundaciones. Por supuesto, esta decisión de destruir el Fonden fue claramente inhumana. Yo siempre estaré a favor de que se puedan asignar recursos. Entiendo que ya se ha dicho públicamente que va a haber una reserva para poderle asignar recursos a Guerrero. Y si es así, me parece que se hace necesaria. Ahora, para no variar, es una respuesta tardía y mal hecha. Pero bueno, ya sabemos que así actúa Morena y sus aliados. Sí, la siguiente pregunta sería, ¿pides la renuncia de la titular de Protección Civil y con eso sería todo o se le tendría que investigar y fincar responsabilidades por estos graves hechos? Y que sobre todo ahora, ahí hay una pregunta que creo que te quedó, están sacando cuerpos muertos, pero no llevan la contabilidad. Entonces, el presidente sí miente, ya se le olvidó que no debe mentir, ni robar, ni traicionar. Es claro que la responsable de Protección Civil en este país no tiene la capacidad para ese cargo. Es claro que pudo haber evitado muertes y destrucción si hubiera informado a la ciudadanía en tiempo sobre el huracán. No puede estar a cargo de la Protección Civil de los mexicanos alguien que no tiene la capacidad para hacerlo. Su negligencia, su ignorancia, su falta de conocimiento ha generado muertes en este país. La titular de Protección Civil debe renunciar. Por eso es que hoy exijo su renuncia. Y ya en otros dos temas, ¿Otros dos, Gallo? sí, el metro. Venga, Gallo, venga. El metro es un desastre, senadora. Parece ser que se les olvida, porque también no todo es Otis, también vivimos aquí en la Ciudad de México y ya no puedes subirte al metro. ¿Qué tenemos que hacer ahí, senadora? Entonces, Bueno, dijeron que iban a arreglar la línea 1 y ya vemos cómo está de lamentable, digamos, pues ese sistema de transporte público. Para los mexicanos, el metro es un sistema pues, de transporte necesario. Hoy, el presidente de la República, el jefe de gobierno, pues le está dando la espalda a los capitalinos. Fíjense nada más, no quiso, simple y sencillamente no quiso
afrontar de manera directa la tragedia de la línea 12. No quiso reconocer que fue por falta de mantenimiento. No quiso asignar más recursos. La única línea de metro que este gobierno ha hecho en 25 años, esa única línea de metro se les cayó. Vivir en la Ciudad de México con este gobierno de Morena cada vez es más complicado. Por eso es que se van a ir. Por eso es que el Frente Amplio por la Ciudad de México tiene todas las posibilidades de ganar. Pero sobre todo yo diría, qué bueno por los capitalinos, que ya merecen una jefa de gobierno honesta, una trabajadora. Y bueno, ya con esto cierro. El atentado contra Juan Pablo Izquierdo aquí en la Ciudad de México, porque vivimos en la ciudad más segura. ¿Qué nos dice, senadora? Pues digamos, es un ejemplo más, o sea, es un caso más de lo que se vive en esta ciudad todos los días. Dicen que uno de los posibles pues, aspirantes a el gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena es quien tendría que cuidar a los capitalinos. Ahí nos damos cuenta de cómo si una de sus mejores fichas pues tiene estos pésimos gobiernos, pues, queda claro por qué no van a ganar. Esta muestra de inseguridad, digamos, este ejemplo se vive todos los días en todas las alcaldías, en todas las demarcaciones, en el sistema de transporte público, en el camión. Es claro que hay un riesgo terrible de un proceso electoral difícil, es más, yo diría incluso violento. Ojalá y el jefe de gobierno actual se ponga las pilas y pueda garantizar que el próximo año no vamos a estar viviendo esa inseguridad brutal que se vive en las casas, pero además sumado a pues a un proceso electoral que claramente necesita ser lo más transparente, lo más público y lo más certero posible, porque la próxima jefa de gobierno, el próximo jefe de gobierno necesita llegar y, por supuesto, corregir todo este destrozo que han hecho en Morena. Gracias, senadora. Gracias a ti, Gallo. ¿Otra? Tenemos todavía dos preguntas, senadoras. Cayácatl Cabrera nos manda dos preguntas. En Sí. la capital ya empezó el periodo de precampañas y todavía no hay representante del Frente Amplio. ¿Qué ha resuelto el Frente Amplio por México en la ciudad sobre el proceso interno? Sí, bueno, lo que comentaba hace un rato, vamos, ya han dicho que lo que va a haber va a ser foros, va a ser encuestas, y a mí me parece, la verdad es que muy bien, necesitamos salir lo más fuertes, pero sobre todo lo más unidos, rumbo a una elección. Sabemos que está la etapa de precampañas y después vendrá la intercampaña, pero después viene la campaña en donde tendremos que conquistar corazones, almas en esta capital, y yo espero pues que este proceso para definir quién será la próxima o el próximo jefe de gobierno sea lo más transparente posible para que así todos podamos caminar juntos. Y para finalizar, senadora de Azcapotzalco también le pregunta, el sábado, el Frente Amplio por México le tuvo que haber presentado al INE el género de la o el candidato de la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. ¿Usted tiene conocimiento de que el género se estableció? La consejera Diana Rabel confirmó que los tres partidos del Frente sí presentaron dicha información. Bueno, a ver, primero que nada decirte, Azcapotzalco, que a mí me parece extraordinario que estemos en esta discusión de quiénes van a ser mujeres y en qué entidades federativas. Yo presenté la reforma constitucional para establecer el principio de paridad y además presenté pues más de 50 iniciativas para que ese principio de paridad y las mujeres estuviéramos en la toma de decisiones en igualdad numérica con los hombres. Esto es el 50%, 50%. En esta etapa de mi vida en el Senado de la República. Así es que a mí me encanta esta discusión, digamos, incluso yo sé que hay que cambiar un paradigma, hay que cambiar una forma de entendimiento de lo público para poder, pues,
digamos que los partidos y que incluso el propio electorado, los propios ciudadanos puedan tener en sus manos la posibilidad de votar por mujeres en el mismo número que por hombres. Ahora, bajo esa lógica, pues yo te diré, si en la Ciudad de México se asigna o se establece que el género sea mujer, pues será maravilloso. Si se asigna que sea hombre, yo lo he dicho, acompañaré a quien esté liderando, por supuesto, esta encuesta también. Déjame decirte, puede ser que la definición sea mixta. Y si eso sucede, pues, por supuesto, por mi parte, siempre será, yo diría, una gran cosecha a lo sembrado hace, pues, ya casi 5 años. Hoy, la posibilidad de que haya una gran cantidad de gobernadoras o incluso una jefa de gobierno me parece extraordinario. Si es una mujer, yo estaré levantando la mano. Si la definición es distinta, por supuesto yo estaré acompañando. Y si es mixta, pues seguiré levantando la mano una vez que se defina y una vez que se haga, digamos, toda la metodología, pues yo estaré, por supuesto, trabajando todos los días de mi vida para sacar a Morena de la Ciudad de México. Senadora, no tenemos más preguntas. Agradecerles su tiempo, agradecerles a las y los compañeros de la Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias, querido Sergio. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Y por supuesto, esta semana será una semana importante en este Senado de la República. Continúa con nosotros en esta, pues digamos, en estos escaños, en estos espacios de decisión, nuestra querida Xóchitl Gálvez, y estaremos trabajando esta semana de la mano de nuestra representante en el Frente Amplio por México, porque estamos seguros que vamos por el rumbo correcto. Les mando un abrazo y que tengan la mejor de las semanas. Gracias. Gracias. Adiós, Gallo. Bye.